Qué gusto de verles, mis hermanos, qué bendición que estemos todos juntos para adorar al Señor. Tuvimos un hermoso tiempo de oración hoy día. No sé cuántos le estaban pidiendo al Señor palabra profética. Y tuvimos palabra profética de parte de Dios. Ahora, lo que yo he aprendido en mi estudio personal es que siempre la palabra profética tiene que ser evaluada a la luz de las Escrituras. Y si pudieron poner atención en lo que Dios nos habló el día de hoy, hay muchas expresiones que son textuales de la Escritura. Dentro de ellas, crónicas, si mi pueblo se humillare. Otra de ellas es, les he dado tiempo. Y eso está en Pedro. Dice el Señor que Él ha retardado su venida para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fue absolutamente bíblico lo que nos habló el Señor. Pero si algo el Señor nos dijo es que ya no tenemos que perder el tiempo. Hay tanto que hacer. Y una de esas cosas, el Señor nos hablaba de limpiar nuestros zapatos. Y ese es un acto muy judío. Es un acto de la cosmovisión judía que tiene que ver con la santidad. Dios nos está haciendo un llamado a la santidad. Y mientras pensaba, también el Señor nos hablaba en esta palabra profética del estar unidos y el estar de dos. Y justamente oraba de eso en mi oración personal. Y me venía a la mente este pasaje del libro de Eclesiastés, del acuerdo, de dos unidos en acuerdo. Y quiero que lo leamos juntos. Está en Eclesiastés capítulo 4, en el versículo 9. Y a veces se ha ocupado este versículo para hablar del amor, de las relaciones de matrimonio o de los noviazgos. Pero la verdad es que es mucho más profundo que solo eso. Desde el verso 9 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. ¿Escucharon eso en la palabra profética de hoy? Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y esto es lo maravilloso. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Algunos estudiosos o analistas de la Biblia le llaman a esta cuerda de tres dobleces el uno, el otro y Cristo. Si estamos juntos vamos a ser bendecidos, pero si Cristo está entre nosotros, seremos aún más bendecidos. Permitamos que Cristo esté entre nosotros, que Cristo ministre en nuestras vidas y que el poder de la unidad, esto de tener un mismo corazón, sea lo que permita que esta iglesia siga creciendo y avanzando. Vamos a orar al Señor. Padre del cielo, gracias. Gracias por este tiempo especial. Gracias, Señor, porque nos has bendecido con tu palabra, porque también nos has desafiado el día de hoy a buscar tu rostro, a buscarte en santidad. La Biblia nos dice que sin santidad nadie verá a Dios y tenemos este llamado, Señor, a humillarnos delante de ti. Tenemos este llamado, Señor, a buscarte de la manera que tú nos has enseñado a buscarte y no según nuestros propios principios, Señor. Principios que han sido corrompidos, una cosmovisión, Señor, que ha sido nublada por este mundo, pero tú nos dices, búscame como yo te he enseñado a buscarme. Hoy día esta iglesia te busca, esta iglesia, Señor, quiere se mover, esa promesa que hoy nos has hecho, Señor, que vendrá algo grande. Queremos eso grande, Señor, en nuestras vidas, pero queremos, Señor, que nuestros corazones estén preparados para recibir lo que tú traes sobre nosotros, sobre tu iglesia. Ayúdanos a estar unidos, ayúdanos, Señor, a santificar nuestros corazones a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Ministra nuestros corazones, Señor. Haznos aceptos para ti, haznos agradables para ti, para que este mover que nos has prometido se haga una realidad en nuestras vidas, Señor. Queremos que sea ahora, pero también queremos estar preparados para recibirlo. Gracias, Dios. Bendice a tu iglesia. Hoy día, Señor, nos unimos en un mismo corazón para adorarte, para alabarte, Señor, para celebrar un día más que recordamos las misiones, Señor, y esta intención de nuestros corazones, Señor, de que tu palabra sea, Señor, la que llene la tierra, que el conocimiento de tu gloria sea lo que llene la tierra. Gracias, Padre Celestial. Nos has dicho nuevamente, estoy
pronto a volver. Ya no queda tiempo, Señor. Nuevamente nos recuerdas esto, Señor. Y esta promesa, dice la Escritura, es para los que aman tu venida. Amamos tu venida, amamos tu regreso, anhelamos tu regreso, Señor. Anhelamos, Señor, que todas estas cosas terminen para estar con la eternidad, Señor, contigo, Dios. Te adoramos, Padre, te bendecimos, nuestro Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a alabar al Señor. Nos presentamos delante de Dios con toda humildad. Sencillez, a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo. No hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez, es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor por mí. Te amo a ti. No hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Oh Señor, su sacrificio es esa muestra de amor que Él ha hecho por nosotros. Aleluya. Y seguimos celebrando esa gracia sublime que Él ha tenido para con nosotros. Aleluya. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso.
tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por lo que has hecho por nosotros, Dios. Oh, Dios. Es el verbo en el unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre es, cuán hermoso es su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso es su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Gran misión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, Majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
Padre. No hay nadie como tú, Señor. Eres hermoso, eres majestuoso, eres poderoso, Señor. Y no nos alcanzan los calificativos para poder describirte y expresarnos, Señor. ¿Cuántos estamos agradecidos de ti? ¿Cuán agradecidos estamos de tu amor, de tu fidelidad, de tus misericordias, Señor? Gracias, Dios, porque nos has dado el honor de adorarte, el honor, Señor, de poder comunicar tus atributos, Señor, y ser agradecidos con ellos y como te has expresado con nosotros. Te bendecimos, Señor, te adoramos, Padre Celestial. Gracias, Dios. Amén. Amén, hermanos. Quiero invitarles a que me acompañen a buscar el libro de Hebreos en el capítulo 4, versos 14 al 16. Y estos pasajes nos van a ayudar a contextualizar lo que el Señor nos quiere decir hoy para cerrar este ciclo que tiene como propósito encender nuevamente la pasión por la búsqueda de la presencia del Señor. Y si encontraron estos pasajes, se pueden poner en pie y vamos a leer este texto bíblico en el nombre del Señor. Dice: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Amén. Leí la versión Dios habla hoy, una versión que me gusta porque aclara mucho esta versión. Remata el verso 16 con: acerquémonos pues con confianza delante del trono de la gracia. Pero todo esto es posible por el acto de nuestro Señor Jesucristo de poder ser nuestro sumo sacerdote. Hay un concepto teológico que se llama las dignidades de Cristo. Y las dignidades de Cristo son tres: Cristo como Rey, Cristo como profeta y Cristo como sumo sacerdote. Nadie en la historia bíblica pudo cumplir esas tres funciones dentro de Israel. No estaba permitido para los israelitas poder hacer estas tres funciones de manera simultánea. No sé si se acuerdan en algún momento que algunos reyes de Israel intentaron hacerlo con muy malos resultados. ¿Se acuerdan de Saúl? Cuando él intentó ofrecer sacrificios porque Samuel todavía no llegaba, se adelantó y hizo algo que no debía hacer, ofreció holocaustos al Señor claramente con un corazón erróneo, equivocado, y eso le significó que Dios lo desechara del trono. Otros reyes de Israel cometieron el mismo error. Uno de ellos, por ejemplo, fue Usías. Otro de ellos fue un rey que incluso ingresó dentro del templo a ofrecer sacrificios, pero no al Señor. Había hecho algo tan deplorable como pedirle al sumo sacerdote de ese tiempo que copiara el mismo altar que tenían los asirios y así ofrecer holocausto a sus dioses. Pero Cristo cumplió las tres dignidades. Él fue profeta, Él fue sumo sacerdote y Él también es rey. Sigue siendo estas funciones, amén. Y como profeta hay algunos pasajes de las Escrituras que nos describen qué cosas Él anunció que sucederían, cosas que hoy día vivimos y cosas que nos van a llevar a poder hoy día analizar lo que el Señor tiene para nosotros. Dentro de estas funciones me es muy interesante la función del sumo sacerdote, que preparaba al pueblo, que preparaba al israelita para que se acercara a la presencia del Señor. Me gustó hoy día que Dios nos hablara a través de palabra profética. Esta palabra que quedó grabada en mi corazón: yo limpio sus pies. Es la preparación para la santidad,
De hecho, es la obra que hace el Espíritu Santo. En 1 de Pedro dice que el Espíritu Santo nos está santificando. Es un proceso continuo que Él está haciendo en nuestras vidas. Pero el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando no estaba la obra completa del Espíritu Santo, preparaba al pueblo de Israel para que se presentara delante de Dios. Aquí nos dice que Cristo nos ha preparado para que nos presentemos delante del Padre. ¿Por qué? Porque Él sí alcanzó a cumplir su profesión. Y como Él sufrió y padeció, pero venció, hoy Él es nuestro ejemplo. Me gusta esto, por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Por eso hoy he querido titular este mensaje Perseverando por su presencia. Qué hermoso mensaje de instrucción del Señor, perseverar, seguir firme. Perseverar se define como la habilidad de continuar. No es tan sencillo, es una habilidad. Y yo hoy día oro para que Dios les dé a ustedes la habilidad de continuar, la habilidad de seguir adelante, la habilidad de proseguir hasta la meta. Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo. Es un proceso, es algo continuo. No lo he alcanzado, pero Dios está obrando en mí. Dios está haciendo su obra en mí. Dios está haciendo su obra en ustedes. Pero en nosotros compete esta función de perseverar. Hablábamos el día de ayer con los chicos, nos reíamos acerca de este nuevo virus o esta nueva enfermedad que está dando vueltas, la varicela del mono. Y ya la verdad es que no nos causa ninguna extrañeza lo que pasa alrededor del mundo. Noticias de enfermedades, noticias de guerras, noticias de posibles guerras. Y eso no es ajeno a lo que dice la Escritura. El mismo Señor en su función o profesión de profeta nos anunció eso. Y acompáñenme el libro de Mateo capítulo 24, donde el Señor nos anunció lo que iba a suceder. De hecho, ayer, mientras teníamos un tiempo con mi mamá, con Elizabeth, y conversábamos un poco después de la cena, nos reíamos un poco de que todas estas cosas anunciadas no son el final, sino que son el principio. Exactamente, la Biblia dice principio de dolores. Y no quiero asustarles, hermanos, la Biblia no es miedo, la Biblia es esperanza, pero sí tenemos que tener claro que esto recién está comenzando. Pero algo anuncia. La humanidad está a puertas del regreso de nuestro Salvador. Y desde el versículo 3 parte diciendo, y estando él sentado, capítulo 24 del libro de Mateo, en el monte de los olivos tuvo un momento de comunión, un momento de intimidad y les anunció lo que habría de suceder. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les respondió y les dijo, mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces les entregarán a tribulación y les matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿No es hoy aborrecida la iglesia en medio, por ejemplo, de este mes que se celebra el orgullo gay? Donde nos tratan de intolerantes, nos tratan de racistas, nos tratan de personas que van en contra del amor. ¿No somos perseguidos ya? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso también está sucediendo en la iglesia. Mas, verso 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor nos anuncia todo lo que habría de suceder. El Señor nos adelanta todo lo que pasaría, pero nos dice, a pesar de todo esto, el que persevera, el que se mantiene firme en mi amor, el que continúa, el que tiene la habilidad de proseguir,
ese será salvo. Hoy Dios te quiere hablar acerca de perseverar. Filipenses 1:6 dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios no ha terminado la obra contigo. Eres un proceso en construcción. Deberías llevar en tu vida un letrero que diga, estoy en construcción. ¿Lo has notado cuando han pasado por un lugar donde hacen un desvío de camino o donde ponen protecciones? Le ponen en construcción. Aquí hay un proceso. Todavía no se ha terminado. Dios está en un proceso de construcción en tu vida. Está siendo perfeccionado por Dios. Él comenzó en vosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto de seguir adelante, esto de proseguir, es algo que el Señor constantemente nos ha repetido y se lo dijo a las iglesias también. En Apocalipsis, capítulo 2, verso 10, le habla a la iglesia de Esmirna y le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Algunos de ustedes van a estar en tribulación. Algunos de ustedes van a pasar por situaciones para que sean probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Pero les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. A la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3:11 le dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso es seguir adelante, eso es proseguir. Así que la clave está en perseverar, manteniéndonos constantes, creciendo en el Señor. Pero el Señor nos dio la fórmula para seguir adelante. Y después de que el Señor anuncia en el capítulo 24 todas las cosas que vendrían, el capítulo 25 no está ahí por nada. No son parábolas que están ahí por ningún motivo, tienen un sentido. Hay 3 parábolas que el Señor aquí recalca. En el capítulo 25, la primera parábola es la parábola de las 10 vírgenes. La segunda parábola es la de los talentos. Y la tercera parábola es la de las ovejas y los cabritos, o entendida por otros como la del fin del mundo. Esas 3 parábolas no son 3 parábolas aleatorias que están ahí por nada. Son 3 parábolas que son la clave para perseverar hasta el fin. La primera parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes, se debería interpretar como cultivar el aceite de la intimidad. La segunda parábola se debe entender que es la de los talentos, como multiplicar lo que Dios nos ha dado. Y la tercera parábola se debe entender como servir a otros como lo haría Jesús. Las 3 claves para perseverar hasta el fin es mantener tu intimidad con el Señor como un aceite encendido, multiplicar lo que Dios te ha dado y servir a otros como lo haría Jesús. Esas son las claves de perseverar y son las claves que hoy vamos a ver. Primero, cultivar el aceite de la intimidad. Todos conocemos la parábola de las 10 vírgenes. Sabemos que 5 vírgenes muy sabias prepararon aceite, guardaron el aceite. Hay que entender un poco el contexto de cómo era el matrimonio judío. El matrimonio judío primero era un conocimiento, después era un desposorio de 1 año donde ellos estaban juntos pero sin conocerse en la intimidad, y luego estaba la fiesta del matrimonio. Y en ese proceso final donde estaba el desposorio, es ahí donde las mujeres que eran vírgenes se preparaban junto con su amiga y esperaban al novio que llegaba a conocer finalmente a la novia. Ese era el matrimonio final. Ellos ya se habían casado, ella ya se había guardado para él durante 1 año, pero ya era la etapa final y ellas tenían que estar atentas para esta fiesta, si no se quedaban fuera. 5 de ellas guardaron aceite porque el esposo llegó de noche. 5 de ellas quedaron dormidas y no guardaron suficiente para esperar. Sabemos que esta simbología del aceite presente aquí nos habla del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo. Y en la antigüedad el aceite tenía una función de lubricar. En la razón del Espíritu Santo
en este proceso de lubricar o de generar poca fricción, el Espíritu Santo también lubrica nuestros corazones. En esta función del aceite que permitía, por ejemplo, sanar, ¿se acuerdan del hombre samaritano que limpió con aceite las heridas del hombre que había sido maltratado? Limpió sus heridas con aceite porque tenía un efecto antiséptico. El aceite sanaba y curaba como tratamiento médico. El Espíritu de Dios también trae sanidad y restauración a nuestras vidas. Así como el aceite en esta misma parábola era el elemento combustible que alumbraba, también el Espíritu Santo trae luz a nuestras vidas. Así como el aceite vigoriza cuando se usa para hacer un masaje, el Espíritu Santo también nos prepara y nos vigoriza para el servicio. Y también como el aceite adorna como un perfume, el Espíritu Santo nos hace aceptos para Cristo. Nos adorna, nos prepara para la presencia del Señor. Primera cosa, mis hermanos, para que seamos perseverantes necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos intimidad con el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo esté presente en nuestras vidas. Nadie puede ser un verdadero cristiano si no tiene el Espíritu Santo que mora en nosotros. Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de simple. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta parábola nos habla de la necesidad que tenemos de estar llenos del Espíritu y no solo que el Espíritu esté presente. El Espíritu Santo está en nosotros, hemos sido sellados con el Espíritu, pero la instrucción sigue y nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Estás anhelando constantemente que el Espíritu Santo llene tu vida? Pero ser llenado del Espíritu Santo implica un desafío. El Espíritu Santo no quiere llenar lo que queda en ti. El Espíritu Santo quiere llenar todo en ti. Y eso implica que vamos a tener que ser vaciados y botar todo aquello de lo cual estás lleno. La pregunta es, ¿de qué estás lleno? ¿Qué es lo que te está llenando? ¿Estás lleno de preocupaciones? ¿Estás lleno de afanes? ¿Estás lleno de necesidades? ¿Estás lleno de afectividad? ¿De una necesidad afectiva? ¿Estás llena de ciertos pensamientos? Hoy día Dios te dice, vacíate de ello para que yo te llene del Espíritu. Muchas veces le pedimos al Señor ser llenos, pero ya no hay espacio que llenar. Ya no hay que ocupar. Primero, para ser llenados debemos ser vaciados. Pregúntate, ¿qué tienes que vaciar en tu corazón para que el Espíritu de Dios lo llene? Es lo primero. La intensidad de tu perseverancia va a determinar la magnitud de tu recompensa. Segundo, multiplicar lo que el Señor nos ha dado. Y en este sí me quiero concentrar. El Señor también hoy día en la palabra profética nos hablaba de trabajar, de que hay mucho por lo que trabajar, que hemos perdido el tiempo, que hay muchos que se están perdiendo y dice, mi corazón se duele, nos dijo hoy día el Señor. Y creo que es así. La Biblia nos dice que Dios tiene un corazón compasivo, porque Pedro nos dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan, que todos perseveren hasta el arrepentimiento. Y Dios ha retardado su promesa, imagínate. Dios queriendo, anhelando estar con nosotros por la eternidad. Él le ha dicho, todavía no, Padre, todavía no permitas que yo todavía venga, porque todavía hay algunos que más pueden ser salvados. Imagínate el amor de Dios de retrasar su regreso para que todos los posibles puedan ser alcanzados. Ese es el amor del Señor. ¿Has sido contagiado con ese mismo amor? ¿Tienes esa misma compasión que tiene Cristo por salvar a todos los posibles? Cuando me recuerdo de esto, no puedo dejar de pensar de una de las películas que más me marcó, que se llama La lista de Schindler, que es una película que una vez nos mostró nuestra pastora. Y me acuerdo que este hombre, que fue un hombre que existió, que él terminó sus últimos días en la Argentina, él pertenecía a la Alemania nazi, pero tenía un corazón distinto. Él salvaba judíos y lo hacía entregando todo lo que él tenía en su posesión. Al final de la película muestra que este hombre, cuando ya ha sido descubierto por los agentes nazis, él les dice, déjenme salvar a uno, último, por favor. Se sacaba el anillo, dame un judío más por el precio de este anillo. Su misericordia era tan grande que él se despojó de todo lo que tenía para poder salvar a uno más. Así era la misericordia que ese hombre tenía.
Imagínate Dios despojándose de todo por salvar a uno más. ¿Está eso en tu corazón? ¿Tienes esa compasión en tu corazón por los demás? ¿O el que se salva, se salva? ¿O gracias a Dios porque yo me salvé y eso para mí es suficiente? Tengamos el corazón compasivo del Señor. El versículo 1 del capítulo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante. Pero hay algo distinto en el verso 14. Porque el reino de los cielos es. Y por eso me quiero concentrar en esto. El reino de los cielos es ahora. Es así. Y así tenemos que vivir. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos, llamó a su iglesia, llamó a sus hijos y les entregó bienes. Estos bienes se han entendido, se han interpretado como los talentos y las habilidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y no le vamos a poder decir al Señor: Señor, tú no me diste nada. Porque el Señor nos va a mostrar todo lo que nos ha dado. Todas las capacidades que nos ha dado, todas las habilidades que Dios te ha dado, todas las competencias que Dios te ha dado. No le podrás decir al Señor: Señor, es que tú un ministerio no me diste. El Señor te va a decir: todas estas capacidades te di. ¿Qué hiciste con ellas? Con todo esto te preparé. Con todas estas experiencias te preparé. Todas estas tribulaciones permití que vivieras para que fueras preparado para. Y Dios te las va a mostrar y te va a preguntar: ¿qué hiciste con esto? En esta parábola de los bienes hay lecciones que podemos aprender. Primero, perseverar es multiplicar. Los tres fueron probados en la multiplicación. Los tres tuvieron bienes. Los tres tuvieron que hacer algo con esos bienes mientras el Señor se fue. Cuando el Señor vuelve, cada uno de ellos tuvo resultados distintos, con acciones distintas. El que tenía 5, ¿se acuerdan? Multiplicó esos 5, los trabajó y obtuvo 5 más y le entregó 10 a su Señor. El que tenía 2, dice que trabajó esos 2, hizo lo que tenía que hacer con esos 2 dentro de sus habilidades y competencias y le entregó 4 a su Señor. Y viene el que tenía 1 y le dice: Señor, yo sé que tú eres duro. Yo sé que tú tomas lo que no es tuyo, lo recoges y lo usas para tu bien. Así que tuve miedo. Y lo único que se me ocurrió es esconder lo que tú me habías dado, lo enterré y aquí te lo devuelvo, Señor. Es tuyo. Pero no hice nada con él. Y el Señor le dice: si tú sabías que era así, ¿por qué no hiciste algo distinto? Y vamos a ver estos detalles. Primero, perseverar es multiplicar. ¿Qué dones Dios nos ha dado? ¿Cómo los hemos ocupado? Dios te ha dado dones y tenemos que evaluar cuáles son esos dones. Los vamos a ir descubriendo a medida que vivamos nuestra vida en Cristo. Vamos a ver que quizás tenemos capacidades artísticas, capacidades musicales. Ayer hablamos con Polet, teníamos un lindo tiempo y Polet me decía: tengo esta habilidad de aconsejar a mis amigos y qué hermosa habilidad. Y yo le decía: tienes que usar eso para Dios. De esta forma tienes que aconsejar a los que están a tu alrededor. Tiene la capacidad de escuchar, Polet, y es una habilidad que Dios le ha dado para bendecir a los que están a su alrededor. Tenemos quizás otras habilidades, tenemos la de dar un buen consejo, o la de ser compasivo, o quizás misericordioso y desprendernos rápidamente lo que tenemos para dárselo a quienes vemos con necesidad. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Cómo lo estás ocupando? ¿A quién estás bendiciendo? ¿A quién le estás mostrando la gloria de Dios? No dejen de recordar que en Mateo 5:16 dice que tenemos que mostrar estas buenas obras para que ellos al verlas glorifiquen al Padre. Tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, y eso significa ser distintos, hacer la diferencia en medio de este mundo. Es lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Segundo, la comparación debilita la perseverancia. Constantemente nos estamos comparando. Y yo no veo al de 2 decirle al Señor: aquí están los 4, pero ¿y por qué a él le diste 5? ¿Por qué él tiene esta capacidad? ¿Por qué él pudo recibir esto de ti o esta confianza de ti? ¿Por qué él tuvo algo que a mí no me diste?
Los distintos personajes aquí presentes tuvieron diferentes responsabilidades y diferentes dones dados por el Señor. Pero el resultado es el mismo. ¿Se dieron cuenta de eso? Ambos, de la misma forma por el Señor, tuvieron este resultado. Ven, bien, siervo fiel. Entra en la gloria del Señor. Ambos fueron recompensados con la misma recompensa, pero con diferentes cantidades de dones. Y el que tenía uno, celoso, avaro, podemos calificarlo de diferentes formas. Quizás se comparó por momentos, quizás se molestó por ver que los otros tenían más que él. Si hubiera hecho lo que tenía que hacer, hubiera tenido el mismo beneficio que tuvieron los otros. Pero ¿sabe qué? Este Señor amoroso, nuestro Padre amoroso, le dio un consejo. Y ese consejo es muy simple. Si no eras capaz de hacerlo, lo hubieras entregado a los banqueros. Y los banqueros eran los que sabían lo que había que hacer. En palabras bien sencillas, si no sabes lo que tienes que hacer, pide ayuda. Es simple. Si no sabes cuáles son tus dones, pídele ayuda a otro, que te ayude a descubrirlos. Tenemos una iglesia que tiene que estar unida. Dios te ha dado dones, si no los conoces, pídenos ayuda. Oraremos junto a ti para que Dios te revele en qué le puedes servir. Pero pide ayuda. Si Dios te ha dado un don, ese don ocúpalo. Y si no lo conoces, pide ayuda. Y Dios lo va a usar para su gloria. Pedir ayuda es importante. La perseverancia se fortalece cuando estamos activos. Veamos el detalle de los versículos 21 y 23. El 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Luego nos vuelve a repetir el verso 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El mismo resultado, pero miren la acción. Miren lo que se ve como detalle, el verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue, y me gusta esta palabra, y negoció. ¿Saben lo que es negociar? Es negar el ocio. Negociar es hacer. Negociar es trabajar. Para que te mantengas activo, tienes que negar tu ocio. El Señor hoy día nuevamente en esa palabra profética nos decía, has perdido el tiempo. Y perder el tiempo tiene que ver con ser ociosos. ¿Cuántas cosas hemos hecho en tiempo que Él nos ha dado que podríamos hacer cosas distintas por Él? Y la hemos perdido en nuestros afanes, perdido en disfrutar la vida como nosotros queremos. El Señor nos ha dado tanto tiempo. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo que el Señor nos dio? Negociar es negar el ocio. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Lucas capítulo 2, verso 49, cuando Él era solo un niño. ¿Se acuerdan cuando Él se perdió de sus padres? Y sus padres lo vuelvan a encontrar en el templo. Y esto es lo que Él les responde. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ya desde pequeño Jesús entendía que tenía que hacer algo. Era un niño y no estaba perdiendo el tiempo. Estaba negociando, estaba negando su propio ocio. No le demos lugar al ocio. Si no tenemos, y esto es interesante, una revelación correcta de Cristo, entonces nos vamos a corromper. ¿Se dieron cuenta cuál es la visión que tenía este hombre, que tenía un talento? Yo sabía que tú eras un hombre avaro. Yo sabía que tú eres un hombre duro. Él no conocía a su Señor realmente. Tenía una visión equivocada de lo que era su Señor. Si tienes una visión equivocada, el Señor te terminará corrompiendo. Para que conozcas cómo es realmente tu Señor, tenemos la Escritura, esta palabra de verdad y esta palabra de vida. Pero si tenemos una visión incorrecta de cómo es Cristo, vamos a terminar corrompiéndonos y perdiéndonos. Así que tenemos que tener cuidado con la visión que tenemos de Cristo. El siervo en el versículo 24 le da esta descripción y le dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo que tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No lo conocía realmente. Quizás cuántos años estuvo con él trabajándole y no lo conocía.
se hizo una visión equivocada de lo que era su Señor. ¿Tenemos nosotros una visión equivocada quizás de lo que es Dios? ¿Hemos conocido mal quizás todo este tiempo a Dios? Tenemos que renovar nuestra visión de Cristo. Finalmente, no enterremos lo que Dios nos ha dado. Pidamos ayuda. Pidamos a otro que esté con nosotros guiándonos. Sobre esto, sobre hacer morir o enterrar, debemos enterrar aquello que nos aparta del Señor. Ayer leíamos en el capítulo 3 de Colosenses, que estudiábamos con mi grupo, esta instrucción que está en el verso 5 de Colosenses 3. Haced pues morir, ¿qué cosa? Lo terrenal. Haced morir el pecado. Haced morir aquello que nos aleja del Señor. Hacer morir aquello que nos corrompe. Hacer morir aquello que va en contra de los principios del Señor. Si quieres enterrar algo, no entierres lo que Dios te dio. Entierra aquello que te aleja del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer morir. Y finalmente, la última parábola que nos enseña este capítulo 25 es la de servir como Cristo lo haría. Me llama la atención algo, que es el concepto de la sorpresa. Señor, ¿pero cuándo te vimos desnudo? Señor, ¿pero cuándo te vimos hambriento? Señor, ¿pero cuándo te vimos en necesidad? El Señor prácticamente les dijo, no miraron a su alrededor. El pecado de la sorpresa, el pecado de mantenerse sin la capacidad de ver, el pecado que yo le llamo de ser indiferente. Pecamos cuando somos indiferentes. No tan solo pecamos haciendo lo malo, pecamos no haciendo lo bueno. Y la Biblia dice, el que no hace lo bueno, le es pecado. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por misericordia, con misericordia, a través de misericordia? ¿A cuántos hemos dejado de hablarle la palabra porque estoy demasiado cansado? Porque no tengo ganas, porque quizás estoy esperando el momento del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y afuera de tiempo. Es decir, cuando creas correcto y cuando creas que no es correcto, también hazlo. ¿Cuánto tiempo hemos esperado para poder hacer lo que tenemos que hacer? El Señor les dijo, no han hecho lo que tienen que hacer. No podemos permitirnos ser indiferentes hacia el Señor y su regreso. No podemos permitirnos ser indiferentes hacia la obra del Espíritu Santo que nos prepara para el regreso de Cristo. No podemos permitirnos ser indiferentes hacia los recursos que el Señor nos ha dado. No podemos permitirnos ser indiferentes ante las personas que están a nuestro alrededor y tienen necesidad del Señor. Y no tenemos que hacernos lo indiferentes también ante una humanidad que ha sido perdida, pero aún no ha sido juzgada. Todavía el Señor no ha regresado para que ellos sean salvos, pero no podemos seguir siendo indiferentes. El pecado que ellos cometieron fue el de la indiferencia. Los que se perdieron por indiferencia a hacer lo que el Señor les había hecho. Este versículo que siempre repetimos constantemente, somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras. Pero parece que solamente fuimos creados para ser salvos y el resto, y las obras, no basta con la fe. Necesitamos también las obras. La fe se materializa en las obras, pero parece que vivimos a pura fe. ¿Somos polvo o somos aire? Pero no somos sólidos. La obra es lo sólido en el cristiano. Si somos de fe, también hacemos obras. Y no podemos permitirnos solamente vivir en fe. La culpa de estos hombres que fueron finalmente condenados no surge tanto de hacer cosas malas, sino que de no hacer lo que el Señor les había encomendado. Y eso terminó dándoles la condenación. Hermano, no quiero que ninguno de nosotros nos perdamos por no hacer lo que el Señor nos mandó. Seamos obedientes con el Señor. Así que ¿quieres saber cómo se persevera hacia el fin? Mantén tu intimidad con Cristo. Multiplica lo que el Señor te ha dado y sirve como Jesús lo haría. Esa es la forma de servir al Señor hasta el fin. Cierra tus ojos. Oh Padre Celestial, has cerrado esta serie, Señor, en la búsqueda de tu presencia o en volver a encender, Señor, la pasión por tu presencia con una última instrucción: perseverar hasta el fin. No vamos a cambiar, Señor, esta sociedad tal cual está. No vamos a cambiar, Señor, cómo está este mundo de perturbado. Pero sí podemos, Señor, robarle a este mundo estas almas que te pertenecen. Podemos, sí, Señor, poder llevar este mensaje transformador y salvador
a las vidas, Señor, que están clamando por salvación. Dios, ayúdanos a hacer tu obra. Ayúdanos a buscar la intimidad contigo, con el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a multiplicar los dones que nos has dado. Y ayúdanos a no ser más indiferentes ante la necesidad, ante aquellos, Señor, que están clamando y rogando por algo distinto, por misericordia, por amor, Señor. No podemos seguir siendo indiferentes ante eso, Señor. Te pedimos, Dios, que moldee nuestros corazones, que nos ayudes a ser más perceptivos ante la necesidad, que nos ayudes a ser proactivos ante la necesidad, Señor, y hacer aquello que nos has mandado a hacer. Nada distinto, solo lo que nos mandaste a hacer, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Necesitamos, Señor, que nos ayudes a perseverar. Y queremos también tomar esta decisión por perseverar, Señor, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos y adoramos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Hermosa palabra nos entregaba el Señor hoy. En realidad, cuando el Fernando hablaba acerca de que Dios nos va a mostrar aquellas cosas que nos dio, aquellas habilidades, aquellos dones, yo me acordaba de mi mamá cuando chiquitita. Mi mamá decía, imagínense una tele grande, gigante, no sé si te acuerdas, mamá, una tele, una pantalla acá, una cosa grande, y ahí ustedes se van a ver. Y literalmente es así, nos vamos a ver y probablemente nos vamos a lamentar o nos vamos a alegrar, pero eso depende de cada uno de nosotros, cómo vamos a reaccionar a lo que Dios nos va a mostrar. Amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña intervención y quiero, como ya pudieron ver, hay un pendón aquí. Desde ya agradecer la habilidad de Gemima que hizo este pendón. Yo solo elaboré el contenido. El Fernando, enamorado. Ya, pero en realidad este es un desafío que hace unas semanas atrás yo compartía con ustedes cuando les entregué un papelito y la mayoría de nosotros no conocíamos ciertas informaciones que hoy sí les traigo y que quiero compartir con ustedes. Si guardaron sus Biblias, les voy a pedir que las saquen nuevamente porque vamos a leer unos pasajes y lo primero que voy a corregir es que el primer versículo que sale ahí me equivoqué y es Primera de Timoteo, no Segunda, pero ese es el único error que tengo. Así que no lo vean. Pero dice informativo de misiones. Lo primero que les quiero compartir es que misiones es enseñar, misiones es vivir y misiones es transmitir el evangelio de salvación. Yo no puedo ir a hablarle a otra persona si yo no vivo la salvación, si yo no vivo el evangelio, si yo no vivo a Cristo en mi corazón. Entonces, antes de yo transmitirla, yo lo voy a vivir, pero además lo voy a estudiar y lo voy a enseñar. Esa es la primera parte respecto a lo que es misiones. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4 y lo vamos a ir leyendo. Y mi versión es la NTV. Y aquí dice, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Ahora, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién quiere que se salven? El que nos salvó primero a nosotros, que es nuestro Dios. Entonces el objetivo es que todo hombre, que toda persona sea salva y venga al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús, Cristo. Él es la verdad. Nosotros conocimos la verdad y algo cambió en nosotros. Por lo tanto, ese objetivo es que las personas conozcan la verdad, que conozcan a Cristo. El alcance y el somos llamados para está en Lucas 4. Les invito a que busquen Lucas 4.
del versículo 18 al 21. Y este es un pasaje muy, muy bonito. Y comienza con esto, que Fernando lo hablaba también, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre ti, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ahora, si te preguntas a quién predicarle, yo creo que no hay nadie que ande por la vida corriendo y saltando feliz. Todos tienen problemas, todos están cautivos, todos están con problemas de salud, muchos tienen problemas económicos, muchos tienen problemas de salud mental, muchos tienen problemas de carga laboral, muchos tienen problemas. Ese es tu alcance. Para eso fuiste llamado, para predicar y llevar las buenas de salvación a aquellas personas. Ahora, ¿quiénes son los encargados? Vamos a Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Si bien vemos que aquí están hablando directamente a los discípulos, no podemos ignorar que somos llamados también a ser hijos de Dios, por lo tanto este llamado también es para nosotros. Y el versículo 8 dice, pero recibirán poder. ¿Quiénes? Nosotros. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Serán ustedes por todas partes. Somos nosotros los encargados entonces de llevar ese mensaje de salvación. Ahora, ¿quién es nuestro modelo a seguir? Porque si vamos a hablar, si vamos a predicar y vamos a entregar el mensaje de salvación, tenemos que seguir a alguien. Alguien debe ser nuestro ejemplo. Ese ejemplo está en Juan, capítulo 20, versículo 21. Y dice, una vez más les digo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Nuestro modelo a seguir es Cristo. Amén. Ahora, ¿cómo podemos hacer misiones? Orando. ¿Cómo podemos hacer misiones? Enseñando, predicando. ¿Cómo podemos hacer misiones? Ofrendando. Y yendo a aquellas personas que lo necesitan. Amén. Ahora, por último, la parte de abajito no está completo porque eso yo lo voy a ir completando a medida que vaya modificándose las cosas. Por ejemplo, el presidente del Departamento Nacional de Misiones es George Renfro. Ya él es un misionero de Estados Unidos que está ya acá en Chile hace hartos años y trabaja junto con su esposa y sus hijos. Sus hijos son chiquititos, pero trabaja con su esposa que también es misionera acá en Chile. Y ellos son los encargados nacional de misiones. Hay un encargado del Distrito Sur que es la pastora Elizabeth Cáceres, que ella es de Talcahuano. El misionero al que nosotros bendecimos es a nuestro hermano Mariano Epul. El Día Nacional de Misiones es el día 11 de octubre, ¿ya? El próximo culto misionero y los motivos de oración yo los voy a plasmar ahí en ese pendón y eso va a ir modificándose mes a mes. Amén. Por último, les dejo las redes sociales. ¿Por qué quise incluir esto? No porque seamos súper tecnológicos y hoy en día todo sea red social, no. Es porque a través de las páginas, principalmente a través del Instagram, si no me equivoco, lo utiliza el mismo misionero George Renfro. Y todos los días, hermanos, todos los días suben motivos de oración. Y suben mucha información
que es muy relevante. Por lo tanto, les invito y les pido que puedan, a través de sus redes sociales, seguir estas páginas, porque eso también les va a dar una idea respecto a misiones. Amén. Eso es una parte. Ahora, lo otro que quiero compartirles, y con esto termino antes de tomar la ofrenda, es que, si bien, bueno, Fernando también lo hablaba y el pastor, Dios nos dio dones y habilidades. Yo habilidades para el dibujo no tengo, soy pésima dibujando, así que soy mala, hermano, yo no sé hacer ni un niñito, si yo soy muy mala. Entonces, no se me ocurrió nada mejor que el computador hace todo, gracias a Dios por el computador, porque ahora uno puede bajar un dibujito, bajar una foto, una imagen, cualquier cosa y nos facilita la vida a todos. Pero utilicé la idea que anteriormente hizo Paulina respecto a el estudio de Efesios y en mi corazón es un tiempo que estuve orando y más que nada me preocupaba de que si bien los padres y que hermanos, los bendigo por eso, usted traen a sus hijos a la iglesia, no importa que estén por ahí jugando, correteando, en el sentido de que están recibiendo algo y están escuchando. Y al pastor siempre lo ha dicho, que traigan a sus hijos y que aunque estén jugando, algo va a quedar en su corazón. Y nosotros también, Fernando y yo, fuimos el reflejo de eso. Mi mamá nos traía de muy chiquititos y eso hoy también se ve reflejado en que la palabra nunca se aparta de nosotros. Amén. Sin embargo, no podemos dejar de enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Por lo tanto, estuve elaborando un manual y este manual se llama Estudio Bíblico, pero para padres. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que ustedes, como padres, puedan enseñar en su casa una lección semanal, que yo se los voy a enviar y se los voy a traer impreso, ¿ya? Los padres, yo voy a conversar directamente con ustedes, les voy a explicar cómo funciona el manual. Es súper simple y súper interactivo para que ustedes puedan trabajar con sus hijos. Lamentablemente por tiempo, por espacio y todo, no nos da la capacidad de hacer la escuela dominical aquí. Sin embargo, ustedes son responsables de instruir a sus hijos. Amén. La Biblia dice de que tienes que enseñar a tus hijos, atar esa enseñanza al cuello, pegarlo en la puerta de tu casa y cuando vayas caminando, ir hablando con tus hijos. Por lo tanto, la enseñanza es para que ustedes puedan transmitir esto también a sus hijos. Y por último, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Así que la enseñanza sigue, continúa hasta que somos viejos. Mi mamá todavía yo creo que nos va a dar y nos va a decir: esto está mal, esto está bien, y nos va a seguir corrigiendo porque la corrección hasta que nos muramos va a ser también responsabilidad de los padres y siempre nosotros vamos a estar ayudándolos también. Una vez vi esto y la verdad que es un tremendo ejemplo de bendición. No olviden, quiero volver a repetirlo, no olviden enseñarles a sus hijos a ofrendar. Porque cuando mi mamá me enseñó desde chiquitita una pura monedita, yo me acuerdo que diezmaba, en ese entonces se lo entregábamos a Natalia, aunque no esté aquí la bendigo por eso, porque también fue un gran ejemplo para nosotros. Yo le entregaba el diezmo y lo voy a decir, eran 500 pesos. 500 pesos que yo diezmaba. Y me sentía súper orgullosa y contenta y feliz porque diezmaba mis 500 pesos. Pero no me di ni cuenta, hermanos, cuando ya no era una moneda, era billete y cada vez iba creciendo el diezmo. Porque Dios te bendice con tu diezmo, te bendice con tu ofrenda, te bendice cuando tú traes aquí lo que Dios te ha dado. Porque Dios nos ha dado mucho, hermanos. Así que no olvides bendecir al Señor y bendecir su obra y enseñarle a tus hijos a ofrendar. Porque es la mejor enseñanza que le puedes dejar también. Amén. Vamos a orar para terminar, para cerrar este día. Les invito a que se pongan de pie.
y vamos a terminar. Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y damos gracias, Señor, por este tiempo donde tú nos has enseñado y nos has recordado cosas importantes para nuestra vida, Dios. Gracias por el mensaje también profético que nos entregaste en la mañana, este tiempo de oración, Señor. Gracias por este tiempo de ayuno en la semana, Dios, donde tú nos has fortalecido y nos has levantado y nos has mostrado tu gloria, Señor. Queremos seguir viendo tu gloria, queremos seguir viviendo, sintiendo tu presencia, Padre. Queremos seguir bendiciendo tu trabajo y el trabajo que tienes para nosotros. Queremos, Señor, trabajar nuestras habilidades y nuestros dones para poder, Señor, un día ver esa pantalla y decir, yo trabajé para que otras personas también pudiesen ser alcanzados, Señor. Queremos bendecir tu nombre y glorificarte, Dios. Grande eres y bueno eres, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos esta semana y lo que realizará durante sus días, Señor. Bendice su entrada y salir de la casa y bendice, Señor, lo que se viene por delante. En el nombre de Jesús, amén y amén.